¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bueno, dicen que el que se va sin que lo echen, vuelven sin que lo llamen, ¿no? Así que después de tomar unos días de descanso, volvemos al ruedo, volvemos a este aciertos y errores que antes de comenzar yo tengo que dar las gracias a quienes condujeron el barco durante esta semana. Estoy hablando de Juan Pablo Lomastro, el hombre que condujo las 2 ediciones que ustedes vieron al aire los domingos anteriores, y sin lugar a duda también a Nico De Biasi, que detrás de cámara hizo un montón en cuanto a lo que tiene que ver con este programa que ya lleva más de 10 años en el aire, y bueno, no es poca cosa. Así que antes que nada, agradecimientos a ellos y también al director permanente, antiguo, de siempre de este programa. Estoy hablando de Jorge Concilio. Dicho esto, los agradecimientos del caso, vamos a meternos de lleno en este programa que va a tener de todo. ¿Por qué digo de todo? Porque nos va a acompañar en instante nomás Adrián Sleiman, otro de los Sleiman, pero un Sleiman distinto a todos los Sleiman que no habíamos visto al menos hasta estos últimos 2 meses. Adrián Sleiman es candidato a concejal por el distrito de Hurlingham por Unidad Ciudadana, difiere de los otros Sleiman que son de un país, y va a hablarnos obviamente de la impronta de Unidad Ciudadana, va a hablarnos del reportaje, del famoso reportaje de Cristina Kirchner que dio en el transcurso de esta semana que acaba de terminar y que fue noticia en todos los lados. También va a venir a acompañarnos el hombre de Ituzaingó, el hombre que pretende sacar de ese sillón que ya es eterno en ese distrito, a ni más ni menos que a el señor Descalzo, ¿no? Al intendente, que es intendente de ese distrito, de que se inauguró ese distrito. Digo, lo va a sacar el sillón, al menos le va a ganar la elección, o al menos es lo que pretende en octubre. Ya hizo una buena impronta en la PASO de agosto y se perfila con buenas chances hacia octubre. ¿Qué tendrá que ver con esto? ¿Con el desgaste de la gestión de Descalzo o con la impronta de un Cambiemos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires? De eso le vamos a preguntar a Gabriel en instante nomás en este aciertos y errores. Y bueno, y toda la dinámica de lo que tiene que ver con los distintos distritos del oeste, ¿no? Pero hubo un dato fundamental. Antes de adentrarnos a este programa del día de hoy, hubo la celebración, obviamente, por el Día de la Industria, y sin lugar a duda uno de los distritos referentes que tiene que ver con ese día es ni más ni menos que el distrito de San Martín. Y hubo una cena, un agasajo por parte de los industriales de ese distrito, a la cual concurrió el propio intendente del distrito. Pero hubo un dato esa noche fundamental y tiene que ver con las palabras del presidente Mauricio Macri hacia los homenajeados por ese día, hacia los industriales, ¿no? Y ¿saben qué? Nosotros hicimos una reseña de ese momento, pero escuchen el mensaje que le mandó el presidente Mauricio Macri, y escuchen cómo respondía el propio intendente de San Martín. Visto esto, nos metemos de lleno al programa del día de hoy. A continuación, escucharemos un saludo grabado que nos hizo llegar el concejal Daniel Moyo del presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri. Hola a todos los industriales de San Martín, ¿cómo andan? Me enteré de que están todos juntos festejando su día en la capital de la industria de la provincia, y quiero aprovechar para saludarlos y para agradecerles el apoyo. Hoy, después de mucho tiempo, podemos decir que la Argentina está creciendo. Así que a seguir apostando e impulsando la esperanza, porque eso se traduce en más fábricas que crecen y en más argentinos trabajando. Feliz día para todos, y no terminen muy tarde, que mañana hay que seguir trabajando. Abrazo grande. A continuación hará uso de la palabra el señor intendente municipal, doctor Gabriel Catopodis. Con mucho respeto, necesitamos, señor presidente, que el camino que la Argentina siga para recuperar un sendero de crecimiento sea el de apoyar a estos empresarios, el de no abrir las importaciones y el de trabajar para que realmente la producción nacional sea el eje central de la agenda de gobierno. Y saben y me conocen, no soy de poner palos en la rueda, pero es la realidad con la que yo me cruzo todos los días cuando visito sus empresas y cuando camino
cada calle y cada barrio de San Martín. Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139. Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín. Ya nos metemos de lleno en todo lo que tiene que ver con los reportajes de esta semana y en definitiva, antes de adentrarnos con el invitado de hoy, sin lugar a dudas, algo que fue fundamental tiene que ver con el reportaje que brindó la expresidenta Cristina Kirchner a un medio, que quizás la característica puntual o principal tenga que ver con que el periodista Novarecio, que la reporteó, no está vinculado ni con un lado ni con el otro, quizás tiene ese mote de periodista que independiente, que yo no quería usar esa palabra porque no descreo demasiado, ¿no? Pero al margen de eso, quizás es el mejor reflejo de lo que cómo se podría caracterizar. Y llama la atención que después de muchos años este sea el primer reportaje, creo que fue en el 2007, el último reportaje que Cristina Kirchner había dado a un medio que no sea simpatizante de ella, creo que fue a dos voces antes de una elección allá, hace 10 años puntualmente. Y fue noticia porque dijo un montón de cosas, un reportaje bastante largo, de aproximadamente 2 horas. Algunos dicen que no lo dejó preguntar al periodista, yo descreo de eso, me parece que fue muy bueno, al menos desde el punto de vista profesional, la impronta que le manifestó Novarecio. Y bueno, y dijo de todo, habló de todo. Me acompaña en este bloque un hombre de Hurlingham, candidato también a concejal por Unidad Ciudadana, estoy hablando de Adrián Sleiman. Sí, la semana pasada cuando estuve ausente, estuvo otro Sleiman, pero este es de San Martín. En este caso me acompaña Adrián, buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches. Bueno, hablábamos fuera de cámara un poco del reportaje de Cristina Kirchner. ¿Cuál es tu impresión o tu primera impresión de esto que sucedió en la semana? Sí, me parece que es bueno que Cristina acceda a este tipo de reportajes, si bien nunca son fáciles los reportajes porque la doble vara con que suele tratar el periodismo, sobre todo el periodismo de los medios hegemónicos, a Cristina Kirchner y al kirchnerismo en general, y la vara con la que trata al gobierno y a sus funcionarios es muy distinta, digamos, ¿no? Uno ve los reportajes, el reportaje que le hizo Moro a Macri, donde faltaba que le pregunte si le hacía el biberón a la nena a la mañana, una cosa naif y algo, digamos, que estaba más enfocado a construir una imagen. Bueno, esto sucede muy a menudo, ¿no? O sea, desde el ámbito que, por ejemplo, en el caso puntual que vos planteabas, el reportaje se le hizo al presidente, quizás no lo ven con buenos ojos al entrevistador, y en este caso también algunos, digamos, que no simpatizan con Cristina Kirchner, juzgaban el rol del periodista, digamos, ¿no? O sea, más allá de eso, que puede uno coincidir o no, lo cierto es que quizás la relevancia tenga que ver con todo esto, esta impronta tenga que ver con la postura de Cristina Kirchner de haber decidido
ser reporteada, ¿no? En un medio que quizás no... Sí, no, es para una- nada amigo, digamos, ¿no? Para nada. Pero está muy bien eso, está muy bien y además me parece que a Cristina le sobran recursos dialécticos Eso es lo que más llama la e atención, ¿no? intelectuales Digamos, para afrontar cualquier tipo de reportaje desde claro, esta a eso iba, perspectiva. eso es lo que llama la atención. Quizás por qué esa negativa de Cristina Kirchner a ser reporteada cuando en realidad tiene recursos. Es como que decir, bueno, Maradona se niega a jugar porque... Sí, ahí ¿no? permitime a ver, disensión, digamos. En general, casi no, cuando vos mirás los distintos países, vas a ver que durante el mandato de un presidente en cualquier país del mundo, nunca un presidente da más de 3, 4 reportajes, digamos. No es común que los presidentes den reportajes. Y lo de Cristina en los últimos años y mientras fue presidenta, más o menos siguió la misma lógica, digamos, ¿no? También, por supuesto, que con un periodismo muy hostil, ¿no? Donde el editor de un diario planteaba que se había hecho durante el gobierno de Cristina Kirchner periodismo de guerra, ¿no? Julio Blanco. Entonces, en un marco a vos te dicen, hacemos periodismo, digo, en ese marco de periodismo de guerra, si bien los presidentes normalmente no son reporteados, digamos, salvo cuando quieren serlo ellos, digamos, entonces ellos buscan a alguien que se los haga, mucho menos en un contexto en el que la hostilidad y la agresividad, incluso en un estilo periodístico argentino que es muy particular, donde parece una discusión entre el periodista y el reporteado, sobre todo cuando es presidente. Así que me parece que, yo justifico esta actitud de Cristina durante su mandato y eligió otra forma de comunicarse con la sociedad, no a través de los periodistas de los medios hegemónicos, porque evidentemente iba a ser más un juicio y un pelotón de fusilamiento. Sí, quizás lo que por ahí incomoda a la expresidenta tenga que ver con la cantidad de preguntas que han tenido que ver con el pasado, digamos, con su gestión y demás. Pero a la vez también hay que decir, y vale decirlo, es que esto tiene que ver también con la falta de reportajes que ella dio a lo largo de ese tiempo, ¿no? Pero no, bueno, yo creo que no tiene que ver con eso, pero bueno, tiene que bueno, ver. pero bueno, tiene que ver con otras cuestiones. en parte hay que buscarle algún tipo de... O sea, Sí, bueno, pero había tapas y comentarios y editoriales todos los días sobre la presidenta, ¿no? Entonces es muy difícil cuando... pasamos Igual a creo que los- estuvo muy bien el reportaje, ¿Eh? ¿no? Yo no lo vi completo, pero por lo menos las partes que vi me parece que no eludió ninguna pregunta, ¿no? No, eludirla Y no, respondió- por momentos para hasta mí pareciera todas que las respuestas tuvo fueron mucho protagonismo, muy satisfactorias. digamos que en realidad es lo que debe suceder, el protagonismo del Ojalá entrevistado y no del siga entrevistador. habiendo, además por lo menos lo que está, hoy a la mañana venía escuchando la radio, la cantidad la repercusión que ha tenido y en todos los lugares donde se han repetido partes, el nivel de rating es altísimo, así que creo que le conviene a los multimedios seguir entrevistándola porque les va a dar... Sí, algunos decían en términos irónicos, volvió la cadena nacional, porque mientras se hacía el reportaje, todos los medios la estaban poniendo Sí, claro. ahí. Pero bueno, vayamos a lo terrenal. Vos sos del distrito de Hurlingham, sin lugar a duda. Hurlingham ha sido un lugar puntual en todo lo que tiene que ver con esta elección PASO, y también va a haber uno tiene que ver qué va a pasar en función de la elección de octubre, ¿no? Decía porque tanto Hurlingham como San Martín, que son los distritos más cercanos, se enrolaron, al menos sus jefes comunales, con la candidatura de Florencio Randazzo, que en definitiva no fue en apariencias lo que ellos esperaban. Sin embargo, Unidad Ciudadana, fuerza que vos representás, ha tenido una impronta interesante en todo el ámbito del conurbano, lo que lidera Cristina de Kirchner. ¿Por qué considerás que tuvo esta impronta Unidad Ciudadana, no sé si inesperada, pero como única alternativa al gobierno? Mirá, creo que porque, a ver, Cristina, básicamente, quien ha sido, me parece que es la única líder
de oposición real a este gobierno y a este modelo económico y a este proyecto que está llevando adelante Macri y su gobierno. Vos recordarás que al inicio del mandato de Macri hubieron una cantidad de medidas muy antipopulares, muy a contramano de lo prometido en la campaña, absolutamente disímil de lo prometido en la campaña, y tanto Massa yendo a Davos como muchos dirigentes, incluso del Frente para la Victoria, rompiendo bloques y teniendo una actitud frente al acuerdo con los fondos buitre, frente a la ley de ART, frente a los tarifazos, frente a una cantidad de cosas, no de oposición, sino de una enorme tibieza. Quien luego de un tiempo prudencial, ¿no? Al ver por dónde enfilaba este proyecto económico de ajuste, quien se puso a la cabeza desde el primer momento en la crítica y poniéndole claridad a lo que estaba pasando, ha sido Cristina. Y a mí me parece que en ese sentido la ciudadanía lo que ha visibilizado en la persona de Cristina es una oposición real, digamos, no aquellos que se ponen el traje de opositores cuando viene la elección en términos de conveniencia política, sino en términos de autenticidad. Me parece que si hay algo que este espacio, Cristina y todos los dirigentes que formamos parte del espacio, lo que somos una oposición real a este modelo de ajuste, ¿no? A ver, parece que pasó hace años, pero es reciente nomás. O sea, cuando terminó la elección PASO de agosto, el gobierno, o sea, todos nos fuimos a dormir esa noche pensando que el gobierno había ganado en la provincia de Buenos Aires. Tras días, la diferencia, o sea, la que ganó fue la lista de Unidad Ciudadana por un margen chico, pero terminó ganando. Sí, yo creo que el margen fue mayor de lo que se publicó. Lo que ocurre que nosotros tampoco, y Cristina no quiso hacer el conteo voto por voto porque estaríamos todavía contando los votos. Pero a lo que iba, en esta instancia también, o sea, después de todo esto que sucedió, también lo que queda claro es que las proyecciones hacia octubre manifiestan que el gobierno va a ganar, digamos. ¿De dónde sale eso? No, bueno, o sea, no sé de dónde sale, pero vos lo habrás escuchado también, claro. Digamos, no es un invento mío. No, digamos, ya sé que no. Digo, o sea, ¿vos crees que hay toda una estrategia, digamos, de parte del gobierno comunicacional? Mira, yo conocí personalmente y tengo amistad con no voy a decir el nombre, pero con una persona, una mujer que está al frente de una consultora política que alguna vez nos dio una mano en la campaña del 2011, no quiero decir más, y ella me acuerdo que siempre me decía, mira, vos a las encuestas no le des nunca bolilla. Todas las encuestas durante el tiempo de campaña son operaciones políticas. A la única encuesta que vos le tenés que dar bolilla es a la que se publica media hora antes del cierre, porque ahí los consultores tratamos de ser lo más cercanos posible a lo que realmente creemos, porque ahí jugamos nuestro prestigio. Claro. De ahí para atrás es todo mentira. De ahí para atrás es todo operación política. Por lo tanto, decir que ahora va a ganar Bullrich y que está 4 o 5 puntos arriba, cuando hace apenas unas pocas semanas acabamos de contar los votos, no es otra cosa que una operación política que, por supuesto, tiene una enorme caja de resonancia que son los medios que trabajan todos los días para el gobierno y quieren instalar esto, digamos. Pero la verdad es que Cristina no solamente ganó por más y ella misma no quiso, dijo, bueno, ya está, esta no es la que vale, estas son las PASO, la que importa son las generales, así que listo, ganamos por poquito, ya está, no importa, vamos a trabajar para lo que viene. O sea, no solo se ganó por más diferencia de la que te podría contar. No, está bien por eso, pero en base a eso, ¿vos cuál es la sensación, digo, que vos percibís al menos de la gente, digamos, porque hay una gran cantidad, se supone que para octubre va a haber más gente que vaya a las elecciones, siempre sucede en estos casos. Hay una idea de voto útil o no útil, ¿se ejercitará eso o no? Digamos, ¿qué va a pasar con aquel votante tanto de Massa como de Randazzo, que en definitiva no vota, o sea, si quiere hacerlo útil al voto, no va a votar a estas opciones? ¿Para dónde se va a volcar? ¿Qué análisis hacen ustedes de todo esto? Mira, a mí me parece, primero lo que hay que decir es cómo está la situación económica
cómo está nuestro pueblo. Y la verdad es que asistimos a esta enorme transferencia de ingresos que hace que y una gran bicicleta financiera que lo que logra es sacar el dinero circulante, digamos, y de la calle y ponerlo en los bancos, de manera tal que no hay plata en la calle. Por lo tanto, el trabajador, el laburante, el mecánico, el tema de los despidos, el tema de las pymes con las tarifas, todo esto nos plantean un escenario muy, muy difícil, ¿no? Entonces, vos me preguntabas sobre... Sí, ¿qué va a pasar con esa cantidad de votos? No, Digamos que... Yo creo que lo primero, la primera preocupación tiene que ser la de cómo está la gente, digamos, ¿no? La gente lo está pasando mal. Por lo tanto, el voto, digamos, va a estar, digamos, va a tener en cuenta esto, digamos. Si el gobierno, este gobierno que además accedió con una feroz, digamos, con una gran mentira, digamos, ¿no? Cuando decía que no iba a tocar ganancias, que no iba a devaluar, digo, si en esta elección de medio término, que no es el balotaje del 2015 ni son las elecciones del 2019, en esta coyuntura, este gobierno, digamos, y los que representan a este gobierno ganan las elecciones, ya, digamos, eso le va a dar legitimidad para todo lo que hizo hacia atrás, tarifazos, despidos, bueno, vaciar el bolsillo de los trabajadores, etc. Por lo tanto, es muy importante que no gane este gobierno, que no sienta legitimado todas las barbaridades que hizo hasta el momento, ni hablar de los derechos individuales, ni hablar de los derechos humanos, digo, el caso Maldonado, ni hablar ni quiero meterme en todo eso. Por lo tanto, aquel que no le gusta a Cristina, no votó a Cristina, digo, yo creo que tiene que votar en defensa propia. Es decir, si no te gusta Cristina, bueno, impedí que gane Macri, digamos, porque si vos impedí que gane el macrismo, impedí que gane el gobierno, porque si el gobierno gana, lo que viene va a ser mucho peor, lo que viene va a ser más ajuste, lo que viene va a ser más tarifazo, ya se está hablando de la reforma previsional para aumentar la edad jubilatoria, la reforma laboral para que haya menos derechos para los trabajadores, más horas de trabajo, etc. Por lo tanto, ayer hablaba con un amigo que es de muchos años, que me dice que votó en las PASO al FIT, ¿no? Y yo voté al FIT, qué sé yo, y nos pusimos a discutir, y terminó la discusión diciéndome, mira, la verdad que tenés razón, voy a votar a Cristina y después voy a votar al resto al FIT, me dijo, ¿no? Porque es verdad, me decía, si estos tipos ganan, lo que nos van a liquidar. Es un muchacho que es un trabajador, es un laburante, con pensamiento de izquierda, su padre y su abuelo fueron socialistas, anarquistas, pero él, digamos, desde su formación, incluso desde su pertenencia, decía, a ver, porque, digo, Cristina va a ser senadora, Bullrich va a ser senador, eso ya. Ahora, el problema es que... ¿En la tapa del diario del lunes? No solamente la tapa del diario del lunes. ¿Vos a quién vas a meter? ¿A Gladys González o a Tayana? Digamos, tu voto define Tayana o Gladys González. Tu voto define si legitimás todo lo que hizo este gobierno o criticás todo lo que hizo este gobierno. Entonces, ahí ya el voto va más allá si a vos te gusta más o menos Cristina. Digamos, el voto, digo, yo por supuesto la voto con las dos manos a Cristina y la amo. Ahora, al tipo que no le gusta a Cristina tiene que votar en defensa propia, porque votar por opciones que no llevan a ningún lado, porque la verdad es que ninguno, ni Massa ni Randazzo van a entrar Adrián, ¿se equivocaron intendentes como Zabaleta o como Catopodis en función del acompañamiento que lo hicieron público hacia Florencio Randazzo? No sé qué dice Catopodis, no lo he escuchado. Sí lo he escuchado a Zabaleta, que me parece que ha tenido una actitud de mucha humildad, digo, ha sido público, así que lo puedo decir. Públicamente hizo un plenario de militantes y allí le dijo claramente, se puede buscar en las redes, de que se había equivocado.
de que había entendido que se podía construir en este momento una renovación, una alternativa peronista, pero que descubrió que se había equivocado, que no era el momento precisamente porque la discusión y la preocupación de la gente estaba pasando por otro lado, y además dio su apoyo a la lista de Unidad Ciudadana de punta a punta, es decir, no solamente de Cristina, sino también nuestro candidato a concejal Martín Rodríguez, pasando por los candidatos a diputados y senadores. El caso puntual ese de Hurlingham, digamos, si ganan ustedes, ¿pierde Zabaleta? Digamos? No, al contrario, no, para nada, no. El ustedes y el nosotros me parece que yo empezaría a erradicarlo, me parece que hablaría del peronismo, no solamente del peronismo, sino de todos aquellos que quieren y que queremos ponerle un freno a este gobierno, ponernos en un diálogo y en una discusión con este gobierno. Nosotros necesitamos dialogar tanto sean los consejos deliberantes como en las legislaturas nacionales y provinciales respecto de este modelo, respecto de... Cristina llamó a la unidad, digamos, en definitiva, pero muchos le salieron tanto Randazzo como el propio Massa. Sí, Cristina no habló de la unidad, no le habló ni a Randazzo ni a Massa, le habló al pueblo peronista y al pueblo en general, planteándole estas cosas que te decía. Mirá, nosotros necesitamos frenar esto, digamos, a ver, mirá, cuando el gran problema que tiene este gobierno, que no se está dando cuenta y que es producto incluso de la razón de su triunfo, es que cuando Macri se levanta en la mañana y prende la radio, prende la televisión y todo el tiempo está escuchando tipos que están diciendo que es un fenómeno, que hace todas las cosas bien, que le tapan los errores. O sea, eso es tremendo porque te lleva a hacer cualquier cosa. Cuando vos te sentís tan protegido y con tanto blindaje mediático, entonces te lleva a hacer cualquier cosa. Te lleva a decir, che, pudran la Plaza de Mayo para que la gente hable del lío de la plaza y no hable de las 300.000 personas que fueron, o te lleva a decirle a la gendarmería, che, sacame a esos indios de ahí como sea, y cuando vos le decís una fuerza de seguridad como sea, ya vemos cómo... ¿No pasaba esto con Cristina, digamos? ¿No pasaba con Cristina? ¿Pero vos viste alguna represión del gobierno de Cristina? No hablaba de represión, digamos, hablaba en función de eso que vos manifestás como el diario de Irigoyen, digamos. Quique, vos prendías la televisión y la radio... y salvo excepciones, estaban todo el día hablando mal del gobierno y mal de Cristina. Todo el tiempo, las radios, todos los canales, las tapas de los diarios, era una cosa... O sea, Cristina peor, al contrario, me imagino cómo habrá vivido, decir, che, ni una buena. En cambio este gobierno son todas buenas. Entonces eso te lleva no es el diario de Irigoyen, es que vos te sentís con una seguridad de que vos sos alguien que sos infalible en términos de errores. No tenés errores porque son todos aciertos, hablando de aciertos, son todos aciertos. Entonces llega un momento que eso te da, o sea, crees que podés hacer cualquier cosa. Y ahí es cuando empezás no solamente a tomar medidas impunemente contra los trabajadores, sino además contra las libertades y los derechos individuales. Y eso es muy malo para nuestra patria. Adrián, te agradezco mucho. ¿Qué pasó en la escuela de Hurlingham? Porque hubo una situación bastante complicada, digamos. En la escuela Santa Marta, donde sí, no sabemos. La verdad es que se está investigando, hasta ayer que estuve en el tema, la municipalidad había tomado medidas preventivas, puesto a disposición el hospital y se clausuró preventivamente para analizar, creo que fue una intoxicación por monóxido de carbón, pero no se sabe todavía cuál es el origen, así que por lo menos no se sabía hasta ayer a la tarde. Los chicos sé que están bien, que fueron asistidos y que, bueno, eso nos trajo una preocupación, pero aparentemente estaría controlada la situación. Bueno, me alegro. Te agradezco mucho tu presencia y bueno, vamos a seguir. Sabes que queda bastante para octubre. Sí, Nosotros anduvimos por 3 de febrero. ¿Qué pasó en 3 de febrero? Estuvo el ministro Dietrich por la mañana de esta semana que acaba de terminar, un día de la semana que acaba de terminar, pero a la tarde el propio Dietrich lo que anunciaba era todo lo que tenía que ver con Rivadavia, obras para
en obras de infraestructuras que tienen que ver con ese distrito, la Ruta 8 y demás. Pero el que estuvo a la tarde y con el cual pudimos hablar es el intendente de ese lugar, estoy hablando de Diego Valenzuela, en lo que va a ser una reinauguración de la avenida Gaona, esa mítica avenida que cayó en el abandono, dicho no solo por el intendente, sino por algunos vecinos, que va a haber una impronta por parte del municipio. Le preguntábamos también si esto va a comprender, porque Gaona no solo comprende a 3 de febrero, sino también a otros distritos, si había acompañamiento de otros distritos en función de esta remodelación de esta importante arteria. Hablamos con él y esto nos decía. En una esquina emblemática de Ciudadela, Gaona y Elizalde, porque creo que hoy vamos a dar un paso adelante muy grande, uno de los tantos que van en la línea de poner a Ciudadela en valor, de ponerla en el mapa, de que los vecinos de Ciudadela vuelvan a tener la autoestima alta, el orgullo de vivir en este barrio. Han esperado mucho, ha sido un barrio muy olvidado durante mucho tiempo. Yo recuerdo cuando caminaba el barrio y muchos vecinos me decían: no, 3 de febrero termina en la avenida Alvear. Esa es la sensación que había, que el Estado municipal no hacía obra acá, no estaba presente, no mejoraba la calidad de vida de los vecinos. ¿Se contempla el Metrobús en la traza de Gaona, en extensión hasta Morón? No está eso en la planificación en este momento. Nuestro Metrobús, que se inaugura en poco tiempo, es el de Loma Hermosa. De hecho, hoy estuvimos recorriendo el lugar con Guillermo Dietrich, el ministro de Transporte. Viene muy rápido, ya están montándose las estaciones y terminando los pavimentos. Va a tener incluso árboles, luces nuevas, la renovación semafórica y bueno, después se evaluará en el futuro si hay o no una continuidad a lo que son los metrobuses, el que viene acá de Juan B. Justo Vélez Arfiel y el que viene por la autopista, que es muy importante porque el otro día me comentaba un vecino de acá de la zona lo mejor que viaja, el menor tiempo que le demanda viniendo en el colectivo, ahora que tiene el carril exclusivo arriba de la autopista. Esto uno, si no viaja, no lo vive. Hoy claramente ese embotellamiento que produce a veces para el automovilista no le ocurre ya al que viaja en transporte público, porque ya siente los beneficios del Metrobús en el caso de la autopista. Valenzuela Gaona no solo abarca 3 de febrero, sino también abarca otro distrito. ¿Hay acompañamiento o va a haber algún trabajo en común con el otro distrito que también contempla la avenida? Mira, Enrique, hoy decía el ministro Dietrich que la obra, por ejemplo, de Rivadavia es una obra integral que está pensada para mejorar la vida de las personas que viajan en colectivo y por eso atraviesa varios municipios. Ya lo hizo en Ciudadela 3 de febrero, en la zona de Ramos y también ahora va a la zona de Aero, ahí donde da la curva, en Morón. Pues es una obra integral. En este caso puntual es una obra que hacemos con el apoyo de la provincia de Buenos Aires, de la gobernadora María Eugenia Vidal, y que pedimos nosotros como municipio porque nos importa Ciudadela y la podemos hacer hasta donde da nuestra jurisdicción, que es desde la punta allá de lo que es la General Paz hasta República. Después ojalá que otros municipios también pidan su zona y que así vayamos completando la renovación de arterias tan importante como esta. ¿Con qué fondos se financia esta obra? Con fondos de la provincia de Buenos Aires, es un pedido que hicimos nosotros a la gobernadora ya el año pasado y pudimos obtenerlo este año. Hicimos como corresponde una licitación pública y a partir del primer desembolso arrancamos la obra en el día de hoy. Bueno, ahí nos respondía el propio intendente acerca de lo que va a ser el aporte de otro distrito que todavía está en veremos, al menos en lo que tiene que ver con esa arteria. Y hay que decir también que va a haber muchos anuncios de aquí hacia octubre y muchos relacionados al tema de infraestructura. Ya los pueden ver en los medios de televisión, en todos lados, que esto es una parte de la estrategia que el gobierno, tanto nacional como provincial, tienen para, sin lugar a dudas, hacer cargo. Me acompaña en este bloque Gabriel Posuto, el hombre de Ituzaingó, un hombre que dio, o al menos su fuerza, dio una sorpresa, si se quiere, ¿no? Ya lo había manifestado él en su visita a nuestro programa días antes de la elección de agosto. Buenas noches, gracias por venir. Bueno, sorpresa confirmada, podría decirse. Sí, va. Para nosotros no sorpresa. ¿No? Digamos, para nosotros un hecho fáctico confirmado. Nosotros sabíamos que teníamos la posibilidad de ganar creo que la última vez que había estado acá te había dicho que teníamos más o menos 2 puntos de ventaja.
si bien esos 2 puntos siempre estaban dentro de lo que puede llegar a ser el margen de error de una encuesta, teníamos confianza de que así fuese. Y bueno, es lo que se verificó en las elecciones en la PASO, ¿no? Gabriel, ¿a qué le atribuís esta situación, al menos que pasó en Ituzaingó? Digo, al desgaste de un gobierno, a la buena labor de una gestión, no sé, provincial o nacional, no sé. ¿Qué crees que es lo que más pesó en cuanto a esta situación que se dio en ese distrito? Yo creo que fue la conjunción de múltiples factores y principalmente los factores que vos estás mencionando. Sobre todo, digamos, nosotros tenemos intendentes de Cambiemos, vecinos a los distritos, tanto en Hurlingham como en Ituzaingó. Lo tenemos de vecino recién estaba escuchando que comentabas a Diego Valenzuela en 3 de febrero, a Ramiro Tagliaferro de Morón, con gestiones, muy buenas gestiones, en donde los dos en las últimas pasos sacaron muy buenos guarismos. Y creo que eso también se trasladó a los distritos vecinos. Más allá de eso, y especialmente en Ituzaingó, en donde tenés 2 cuestiones, en donde tenés una gestión de 22 años ya muy desgastada, y en donde la gente está viendo que cosas que no se hicieron en los 22 años se empezaron a hacer en los últimos 2 años. Por ejemplo, la extensión de la red cloacal, la extensión de lo que vendría a ser la red de agua, un montón de cosas que el vecino está viendo cómo se transforman. El otro día estaba caminando por una calle que divide Morón y Ituzaingó, Ituzaingó Sur, que es Las Pareras, en donde vos podías ver, de un lado de la calle podías ver todo lo que es luminaria LED, y del otro lado de la calle que pertenece a Ituzaingó. Bueno, eso algunos intendentes manifiestan que tiene que ver con el trato, si se quiere, discriminatorio por parte de la provincia de Buenos Aires hacia distritos que no son del color de ellos, digamos, ¿no? Sí, pero bueno, yo en eso estoy en desacuerdo, porque yo estoy, digamos, en contacto con la gente de la provincia de Buenos Aires. Digamos, vos sabés que los fondos de coparticipación provincial a cada uno de los municipios se dividen según lo que vendría a ser el reparto de la coparticipación municipal. Pero aparte, la provincia de Buenos Aires está entregando a los municipios lo que se llama el FIM, el Fondo de Infraestructura Municipal, que son, creo que fueron en 2016 fueron 8.500 millones de pesos, en donde también se repartían según lo que vendría a ser el índice del CUD, que es este índice de coparticipación municipal, pero en donde los intendentes de cada municipio tenían que presentar un proyecto, ¿no? Y después que presentaba ese proyecto se aprobaba y se le giraban los fondos, en donde tenían que también ir presentando los avances de obra. En el caso de Ituzaingó, por ejemplo, no presentaron la rendición de cuenta de la primera etapa, que le permite que le giren los fondos de la segunda etapa. Entonces yo creo que hay algunas gestiones en donde no están acostumbradas a este tipo de control, en donde no están acostumbrados a tener este tipo de seguimiento, y en donde, bueno, digamos, se hace complicado un poco y se quejan del tema de que el dinero no llega. Hubo algunos casos que tienen que ver con la semana que acaba de terminar, relevantes. Uno, sin lugar a dudas, el reportaje que dio Cristina Kirchner a un medio que en principio no simpatiza con ella, y por otro lado también la visita de la propia Cristina Kirchner a Ituzaingó, en donde hubo ciertas críticas a algunas cuestiones que tienen que ver puntualmente sobre el hospital, habló mucho, ¿no es cierto? Algo que está en veremos, digamos. ¿Cuál es la postura que ustedes tienen en función de esto? Un hospital que en principio se hizo en otra gestión y ahora quedó parado, digamos. El problema con los hospitales del Bicentenario es el siguiente. Fueron grandes, ¿cómo puedo decir? Grandes obras, ¿sí? Proyectadas, en donde lo que no se proyectó es cómo se iba a financiar el funcionamiento. Es decir, tenemos un problema en cuanto a grandes, por así decirlo, grandes estructuras o grandes cajas de zapato vacías. Por supuesto que el gobierno se tomó muy en serio el tema de los hospitales, y sobre todo en Ituzaingó, en donde la infraestructura pública no solamente está abandonada, porque decir está abandonada quiere decir que hay una infraestructura pública preexistente.
En Ituzaingó la infraestructura pública no existe. ¿De ningún tipo? De ningún tipo. Digamos, tenemos un hospitalito sobre Bransen, que más que un hospital es una sala de primeros auxilios, y luego de 22 años seguimos teniendo lo mismo, ¿no? Nosotros y yo particularmente como responsable de PAMI en el distrito siempre digo lo mismo, ¿no? Exportamos afiliados, exportamos abuelos a los distritos vecinos porque no los podemos hacer atender en nuestro propio distrito. Es una realidad. Esto es un dato concreto. Bueno, pero entonces con ese marco sería de necesidad imperiosa Totalmente. Un hospital de las características Totalmente. no se termina, digamos. El problema con el hospital del Bicentenario que hay en Ituzaingó es que nunca nunca hubo asignado un presupuesto para su funcionamiento. Para que tengas una idea, el hospital se comenzó a construir por allá por el 2007 y se paralizó las obras en el 2015. Faltando aproximadamente un 10 y un 5% de la obra civil. Se gastaron alrededor de 455 millones de pesos en ese periodo de tiempo. Pero para mantenerlo funcionando vos necesitas 720 millones de pesos anuales. El tema es, ¿de dónde va a salir ese presupuesto? Por supuesto que, por lo que yo estuve hablando, el otro día, hará una semana atrás, estuve en el Ministerio de Salud en La Plata, con el subsecretario de Atención a la Salud de las Personas, Leonardo Buso, y él nos comentaba que, bueno, hoy en día la provincia de Buenos Aires se está basando en la renovación de toda la guardia de los hospitales provinciales. Y especialmente en el Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, en donde es prioridad número 1 porque saben de la deficiencia en infraestructura de salud pública, lo que está peleando, por lo menos la gobernadora, es el aumento de lo que debe ser el fondo de coparticipación. La coparticipación. Claro, el fondo de reparación histórica, para poder dirigirlo a estos hospitales que no es solamente el Ituzaingó. No, hay en La Matanza también, hay en varios lados. Imagínate. No, son hospitales, son monstruos, digamos que, a ver, incluso hay otros lo que pasa es que es una cuestión de prioridades también, Totalmente. me parece a mí. Digamos. Yo digo, evidentemente la prioridad hoy del gobierno, al menos de la provincia, está puesto en infraestructura que tiene que ver, infraestructura vial, digamos. Bueno, y cloacal en algunos casos, pero bueno, eso es lo que llama la atención. Estas cosas son de necesidad imperiosa, digamos. Me parece que son a resolverse, digamos, ¿no? Y de la manera más pronta, de la manera más inmediata. ¿Cómo crees que se va a dar esta impronta electoral hacia octubre? ¿Se va a reflejar? Ya algunos empiezan a manifestar que Cambiemos va a ganar en octubre. Yo no sé cómo, pero bueno, no sé cómo hacen este análisis, digamos. Yo a veces tengo la sensación de que son estrategias electorales nacidas en algún lado, digo, porque como sabés ya de antemano que uno va a ganar hasta tanto. Pero bueno, ¿vos qué impronta tenés de esto? ¿O qué al menos qué pensamiento tenés? No, nosotros seguimos trabajando fuertemente en el distrito. Sinceramente, y en esta parte todavía no hemos hecho ningún tipo de proyección. Confiamos sí en que los vecinos vayan a rectificar su decisión de lo que sucedió en las PASO. No sé cómo puede llegar a impactar el hecho de, bueno, digamos, de la exigua elección que hicieron tanto el Frente Renovador como Cumplir. Pero nosotros pensamos, digamos, consideramos que el vecino lo que busca, por lo menos particularmente en Ituzaingó, es un cambio. Digamos, vuelvo a repetir, luego de tanto tiempo de tener una misma gestión, digamos, el vecino quiere algo diferente, ¿no? Quiere probar con algo diferente. Y cuando ve que tiene cloacas, el otro día estuvimos paseando por una de las obras, visitando una de las obras de pavimentación, porque también con el Fondo de Infraestructura Municipal se están haciendo obras de pavimentación. Y la gente dice, hace 35 años que vivo acá y tenía la calle, era una calle de tierra, y dice, y la verdad que, digamos, están muy agradecidos. Entonces cuando ven que se hacen las obras, cuando ven que se hace las famosas cloacas tan esperadas, el tema de la red de agua, la pavimentación, creo que empiezan a confiar en una gestión, en un cambio en la gestión. Entonces en eso nos basamos. Está depositada gran parte de la expectativa en esto, ¿no? Al menos en Ituzaingó, en lo que tiene que ver con la antigüedad de la gestión, ¿no? En sí misma. Y digamos, yo creo que el desgaste
A todos, digamos. Yo, básicamente, si me lo preguntás a mí, para mí todos los sistemas democráticos se basan en la alternancia del poder. Independientemente del color político. Tal cual. Lo digo, independientemente del color político. Creo que le hace bien a un sistema democrático. Y en el caso de Ituzaingó, esta alternancia nunca se ha dado, nunca se ha verificado. Siempre las oposiciones han sido débiles. En forma... Pactadas en algunos casos, inclusive. Por eso digo, quizás en forma... No, bueno, pero hay que decir las cosas como son. En definitiva. Esa ha sido una característica de muchos gobiernos del conurbano, con características de peronista, para decirlo. O sea, los varones del conurbano fueron parte de esta situación que te describo, digamos, y lo reconocen propios y lo reconocen aquellos que manifestaban esa oposición en algún momento. Bueno, en este caso nosotros estamos decididos a competir seriamente. Sinceramente yo, si me lo preguntás a mí particularmente, creo que el intendente me lo he cruzado una sola vez en un acto oficial. Pero bueno, la idea es competir seriamente y demostrarle a la gente de Ituzaingó, al vecino de Ituzaingó, que tiene otra opción. La competencia se va a dar entre esta situación que vos planteás de gobiernos antiguos, digamos, con cierta característica ya de vetusto, y la situación, digamos, que en definitiva recién planteaba el otro candidato, de una situación económica por lo menos crítica, que al menos en apariencia para algunos sectores más postergados, digamos. Sí, yo creo... O sea, digo, porque hay sectores que no la están pasando muy bien con este gobierno, digamos, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, eso depende de qué sector, ¿sí? Porque nosotros, por lo menos, de lo que estamos verificando es que hay sectores, si bien que no tienen crecimiento, hay otros sectores en donde este crecimiento sí se verifica. Pero creo que sí, que el tema económico va a ser muy importante, pero también va a ser muy importante el tema de la transparencia, de la transparencia en la gestión, que es un poco lo que se está viendo hoy cuando se confronta Cambiemos versus Unidad Ciudadana, ¿no? Que son los dos grandes jugadores de estas elecciones. En donde, la verdad, el otro día estaba mirando yo la entrevista que le hicieron a nuestra expresidenta, y digo, ojalá que sigan haciéndole este tipo de entrevistas, ¿no? Porque a nosotros ese tipo de cosas suma, porque se ve la verdadera naturaleza de la persona, digamos. ¿Qué querés decir, digamos? Y cuando yo veo a nuestra expresidenta negando actos de corrupción, cuando yo veo a nuestra expresidenta negando el hecho de que en su gestión se incentivaba el tema de las organizaciones piqueteras y todo esto, digo, la gente sabe que es verdad y que es mentira. Muchos ex funcionarios de la gestión pasada están acusados de corrupción, muchos están siendo hoy en día enjuiciados por actos de corrupción. Así que creo que la gente a eso le está diciendo... Habló de otras cosas también, habló del vínculo, digamos, de algunas empresas, digamos, con el actual gobierno, que están mal vistas o sea, que han caído en desgracia en Brasil. Digo, se habló de todo, se habló de todo, ¿no? Totalmente. Igualmente, o sea, lo que me resulta a mí llamativo es que muchas de las empresas a las cuales ella dice que tienen vínculo con el gobierno, tenían vínculo con la anterior gestión. Por eso. Incluido el padre de nuestro actual presidente, ¿no? Porque... Sí, por eso, a eso iba. Digo que hay el análisis que haces del reportaje, ya terminando un poco la cuestión, de la presidenta, ¿lo ves positivo en función de la perspectiva electoral de Cambiemos? Sí, totalmente. ¿Sí? Sí. ¿Haces ese mismo análisis cuando ves un reportaje al presidente, digamos, como en el caso que le hizo Moro hace un par de días también? Sí, digamos, a ver, yo creo que un presidente que lleva de gestión, que no alcanza los 2 años de gestión, con las transformaciones que hemos podido lograr, el hecho de, digamos, la anterior gestión
era como mala palabra decir que se podía salir del cepo porque se pensaba que se podía, no sé, que iba a ocurrir una catástrofe económica, y que se demostró que se podía salir del cepo sin grandes problemas. Y con grandes beneficiarios también, beneficiados. A ver, en todo, yo por lo menos particularmente, para que tengas una idea, yo particularmente, mi familia pertenece a una creo que te había comentado, sí, una pyme industrial. Y durante los últimos años del kirchnerismo, de la anterior gestión, cosas que nosotros producimos acá, para el mercado interno, pero necesitamos de insumos importados porque realmente y sí, no se estaba complicado para traerlo. No lo podíamos hacer. Directamente, sí. Directamente no lo podíamos hacer. No te permitían las DJ y hoy en día, claro. No te habilitaban las DJ. Sí lo podemos hacer. Hoy en día generamos más trabajo. Hoy en día, incluso en su momento logramos exportar a China, que es una locura, ¿no? Parece una empresa argentina que exporta a China. Eso se había cortado durante gran parte de la gestión del kirchnerismo. Hoy en día podemos volver a producir. Estamos acomodándonos, porque sinceramente estamos acomodándonos, la situación económica se está acomodando, digamos, pero pasamos casi no te digo de la inactividad a la actividad y empezando a levantar los números. Yo creo que eso es importante, creo que la gente lo ve, tiene que tener esperanza de que esto va a mejorar, estoy seguro. Gabriel, te agradezco mucho tu presencia acá. Bueno, y la verdad que felicitaciones por la impronta que han tenido en ese distrito. Y bueno, vamos a ir transitando este camino de acá hacia octubre, así que trataremos de repetirlo. Hay mucho todavía por transitar, y ojalá, digamos, todo esto que hablamos sea en beneficio de la gente y por sobre todo de aquellos que más necesitan. Gracias por tu presencia aquí. Gracias. Nosotros vamos a una pausa y en instantes seguimos con más aciertos y errores, en la parte final. El gobierno de Morón ya inauguró el nuevo destacamento policial en la Plaza Cataño, en el Palomar. Serán 8 los que estarán instalados en distintos espacios públicos del distrito, todos ellos conectados a la central de monitoreo con sistema de videovigilancia que permite ver todas las cámaras las 24 horas. Crece tu barrio. Cambia Morón. Morón Gobierno. Este 21 de septiembre pasá el día de la primavera en tu ciudad y divertite como nunca. Te esperamos en el Parque Irigoyen, 25 de mayo y Colectora General Paz, para que vengas con tus amigos a disfrutar de bandas en vivo, skate park, graffiti, slackline, patio de comidas y mucho más. Para más info, entra a sanmartin.gov.ar. Entrada libre y gratuita. Invita Jóvenes por San Martín. Municipalidad de San Martín. Hablamos de todo en el programa del día de hoy. Espero que le haya quedado claro algo, porque en lo que tiene que ver conmigo no me ha quedado mucho claro. Así que espero que ustedes sí puedan haber hecho esta vicisitud, digamos, en cuanto a la impronta que tiene toda la política en todo el ámbito de la Argentina y en particular en el ámbito de la región, ¿no? Se abre una expectativa muy grande en función de la elección de octubre. Ya estamos en campaña nuevamente, estamos a instancia del comienzo de la primavera y ya todo se perfila hacia ese momento. Están los que por un lado manifiestan que hay que dejar el pasado por completo, obviamente tanto de los organismos gubernamentales, nacionales y provinciales que pretenden imponerse en la elección, y ya, como le decía a lo largo del programa, hay miradas y hay pronósticos acerca de que Bullrich le ganaría en la provincia de Buenos Aires a la propia Cristina. Esto se está manejando mucho, ¿no? Yo lo veo más como una estrategia, pero también están por otro lado esa oposición que ha logrado triunfar por un margen muy pequeño en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, como es Unidad Ciudadana, que lo que va a tratar de instalar, ya lo hizo en esta semana que acaba de terminar, con su referente máxima dando un reportaje a un medio que no es adepto, con
tratando de instalar, digo, lo que tiene que ver con la problemática económica, algo que el gobierno aún todavía no logra desentramar. Y hay un montón de cuestiones que tienen que ver con medidas que todavía no han puesto en práctica y que se anuncian posteriores a la elección de octubre. Es todo una gran incógnita, por eso le manifestaba, si usted entendió, muy bien, explíquemelo a mí, porque yo todavía no tengo muy en claro nada de esto. Quien sí tiene en claro es José Ignacio de Mendiguren, que aprovechando la instancia del Día de la Industria en San Martín, estuvo de recorrida y es el referente de un país, de Sergio Massa, que todo indica que no va a lograr la candidatura a senador, como es para lo que está postulado el propio Massa, pero el propio Mendiguren hace un análisis de la situación, dice que está polarizada y esto ya es un anuncio no menor. ¿Por qué? Porque ¿qué va a hacer el votante de Sergio Massa? ¿Va a votarlo a Sergio Massa por una cuestión de lealtad y de gusto hacia su candidatura o va a utilizar un voto útil hacia un lado o hacia el otro? Vaya uno a saber qué va a suceder. Escuchamos a José Ignacio de Mendiguren y nos vamos hacia la semana que viene para que la semana que viene nos encontremos con más aciertos y errores. Ignacio de Mendiguren en San Martín. Lo que se logró es la polarización. Se logró que el gobierno como única estrategia fue polarizar con Cristina. Entonces uno se tiraba con los bolsos de López, el otro le contestaba con el correo, el otro... Y de los problemas que estamos teniendo y cómo se resuelven, nada. Entonces, uno pregunta, fíjense, ¿con qué el oficialismo hizo su campaña? ¿Cuál fue su bandera? Véanla. Vamos juntos es mejor. Sigamos o vamos juntos que es mejor. Nadie le preguntó ni a dónde. ¿A dónde vamos juntos? Nada. Nos conformamos con eso. Y el kirchnerismo dijo, así no se puede seguir. Hermano, decime cómo. Y la gente con eso entró en la polarización. Nos asustaron con Cristina, a mucha gente, entonces por el tema de Cristina, y bueno, queremos creer. Entonces, vamos al debate concreto. El gobierno está hablando, primero no tenemos ninguna medida económica, como decíamos recién. Segundo, 3 temas tan importantes para la vida de todos los argentinos como es la reforma jubilatoria, la reforma previsional, la reforma laboral y la reforma tributaria. ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué dice? En la cara nos lo dice. Todo para después de la elección. Todo, no me comprometan, no me hagan decir nada, voten men, que juntos vamos mejor. Como decía Menem, sigan men, y nunca le preguntamos a dónde. Entonces, esta es la realidad. ¿Qué decimos nosotros? Señores, nosotros queremos debatir en esta campaña electoral esas 3 reformas. Digámosle a la gente de frente qué pensamos de la reforma laboral. Digámosle qué pensamos del sistema previsional y del sistema tributario. El que lo esconde por algo es. Si yo soy transparente en eso, ¿por qué no lo debato? Nosotros planteamos ese debate. Yo lo que le pido es a la gente, exíjanos a la política definiciones, y no que podamos andar en ese andarivel, ¿no?